noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Las encuestas no favorecen al presidente Trump. Una clara, inequívoca, abrumadora mayoría desaprueba el trabajo del presidente. Tiene un índice negativo de menos 24. Look at this in January, Donald Trump's net approval rating, not too bad, not too great. It was at minus 1 point, right within the margin of error, breaking even. But look at this now, negative 24 points, way down. We're talking about a drop of over 20 points in the wrong direction for the President of the United States. Minus 24 points, that's a 23-point move in the incorrect direction if you're the President. A estas alturas, faltando poco para que cumpla un año como presidente, Trump solo era superado en impopularidad por Nixon. You know, this is one of these great examples where I kind of run out of room on the slide. You sure did. Yeah, I run out of room on the slide, so I just put up the Republican presidents. But look, the only one who's worse for me, either among Republicans or Democrats at this point in second term, is Richard Nixon. And of course, Richard Nixon had to wave adios amigos goodbye less than a year after this poll was taken. He was at minus 36 points. Trump at minus 24 points. That beats, or is worse, I should say, beats in the wrong direction. Como veremos a continuación, 6 de cada 10 estadounidenses desaprueban el trabajo de Trump. Y es una encuesta seria de Gallup. Solo 36% aprueba, es un número débil, bajo, contra un sólido 60% que desaprueba el trabajo de Trump. Hoy el presidente dijo que estaba con la conciencia muy tranquila por haber liberado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado de dirigir una vasta red de narcotráfico en Honduras cuando fue presidente, entre los años 2013, 2014 hasta 2021-2022. Trump dijo que Hernández era completamente inocente y que la DEA y los tribunales de justicia de este país lo habían condenado a 45 años de cárcel por exportar cocaína desde Honduras a Estados Unidos, solo cumpliendo una orden de Biden. Biden dijo, quiero vengarme de Hernández, vamos a meterlo en la cárcel. Y según Trump, la DEA y la justicia de este país obedecieron a Biden en ese propósito torvo, avieso. Difícil de creer, ¿no? You also pardoned the former president of Honduras, and he was released from prison yesterday. I did. Well, he was the president, and they had some drugs being sold in their country, and because he was the president, they went after him. That was a Biden horrible witch hunt, which was, a lot of people in Honduras asked me to do that, and I did it. I feel very good about it. If you have some drug dealers in your country and you're the president, you don't necessarily put the president in jail for 45 years. That was a Biden-inspired witch hunt. Por supuesto, Trump falta a la verdad. No es cierto que Hernández estaba en la cárcel en West Virginia por 45 años, siendo un hombre perfectamente inocente, y solo porque Biden con mala leche quería desgraciarle la vida. Ese cuento es falso. La DEA tenía evidencias abrumadoras de que Hernández, cuando fue presidente de Honduras, él y su hermano Tony, mandaron en total más o menos 400 toneladas de cocaína de Honduras a Estados Unidos. Esas 400 toneladas valían más o menos 10.000 millones de dólares. Por tanto, el presidente Hernández y su hermano Tony, que también fue arrestado aquí en Miami, y que mandaba la cocaína en ladrillos con las iniciales TH, Tony Hernández, es evidente que los dos eran culpables. Es evidente que el presidente Hernández usaba su poder político para dar impunidad a las mafias del narcotráfico en su país, que él desde la sombra dirigía. De otro modo, la DEA no lo hubiera acusado. Biden no controla la DEA. De otro modo, la justicia en este país no le hubiera dado 45 años de cárcel.
Biden no controla el veredicto de los jueces en este país. Es ridículo decir que Hernández era inocente y que Biden lo metió en la cárcel por casi medio siglo. Es ridículo. Lo condenaron porque era culpable. Ahora sale, Trump lo perdona, y uno podría preguntarse, ¿habrá pagado Hernández, que por supuesto, gracias al narcotráfico, supongo yo, no podría demostrarlo, pero seguramente tiene escondida una fortuna mala vida, habrá pagado Hernández por el perdón presidencial? Porque es muy raro, ¿no?, que Trump decida liberar a un ex jefe de Estado probadamente ligado al narcotráfico, justamente cuando Trump quiere castigar a otro jefe de Estado, Maduro, también probadamente ligado al narcotráfico. Este era Hernández en otros tiempos. Reafirmo que es falso que he recibido o aceptado dinero de estos delincuentes. Reitero mi rechazo total en nombre del pueblo hondureño al señalamiento que nuestro país es un narcoestado. Una chaqueta, un suéter color azul con sus jeans. Yo no le creo a Trump, yo le creo a la DEA, le creo a la justicia de este país y creo que Juan Orlando y su hermano Tony Hernández ganaron muchos millones de dólares auspiciando discretamente el narcotráfico desde Honduras. La ironía, además, es que la cocaína que los Hernández exportaban de Honduras a Estados Unidos llegaba a Honduras desde Venezuela, con lo cual Hernández, presidente de Honduras durante largos 8 años, era una suerte de socio del cartel de los soles venezolano. Él recibía la coca de los venezolanos en Honduras, por supuesto los aviones que despegaban de Venezuela lo hacían con absoluta impunidad, porque la dictadura los protegía, y aterrizaban en Honduras también con absoluta impunidad, porque el gobierno de Hernández los protegía. Pero Hernández entonces, y no exagero, y la DEA lo demostró, era una suerte de socio, de intermediario del cartel de los soles, entre la droga del cartel de los soles que salía de Venezuela y la que finalmente llegaba a Estados Unidos vía Honduras. Es muy difícil en este país, que es serio y riguroso en el imperio de la ley, es muy difícil que la justicia condene a un hombre perfectamente inocente a 45 años de cárcel. Esto es muy difícil, ¿no? Quizá la justicia se puede equivocar de vez en cuando, ¿no? Pero la DEA ofreció pruebas de que el señor Hernández había participado de narcotráfico cuando era presidente de Honduras y antes también había recibido. El Chapo Guzmán dijo, ¿por qué mentiría?, que había entregado $1 millón a la campaña presidencial de Juan Orlando y que el que recibió la plata fue el hermano Tony, que está preso. Solo falta que Trump libere a Tony también, a Tony Hernández. Entonces, antes de ser presidente de Honduras, ya estaba vinculado con los narcos, Juan Orlando, y ya recibía contribuciones muy generosas del Chapo Guzmán, ¿no es cierto? Hoy Trump dio una larga conferencia de prensa, acompañado de Hegseth, de Rubio, de Lutnick, en fin, de la corte de adulones habituales. Y este Hegseth está en serios problemas. ¿Por qué? Porque el 2 de septiembre hundieron a la primera narcolancha, ¿se acuerdan? Mataron a 11 presuntos narcotraficantes. Esta narcolancha había salido de una caleta de pescadores al norte de Venezuela e iba a la isla de Trinidad. Era un trayecto cortito, de menos de 1 hora. Dispararon unos misiles, mataron a 9, pero 2 quedaron con vida, flotando, aferrados a los escombros, a los residuos de la narcolancha, durante más de 1 hora pidiendo auxilio, durante más de 1 hora. Estados Unidos dice, quiero decir, el gobierno de Trump, que está en guerra, ¿no?, con los narcos, que es un conflicto armado, una guerra. Bueno, en una guerra, a los rendidos, que además están flotando en el océano, desesperados por sobrevivir, no los puedes liquidar, no los puedes rematar.
eso constituye un crimen de guerra. Es muy serio lo que ha hecho Hegseth. Por eso hoy en su columna del Washington Post, el gran George Will dice, el secretario de Defensa, se niega a llamarlo secretario de Guerra, Pete Hegseth, parece ser un criminal de guerra, pero sin una guerra. Qué notable logro, apunta Will. O sea que todo indica que Hegseth, aparte de ser secretario de guerra, también es criminal de guerra. ¿Por qué? Porque evidentemente el almirante Bradley le tiene que haber consultado. Hay 2 sobrevivientes, ¿qué hacemos? Y es evidente que Hegseth dio la orden, porque pasó más de 1 hora y estaban los 2 muchachos ahí flotando. No los puede rematar, no los puede rematar. Ni siquiera si es una guerra entre 2 países se puede hacer eso. Entre la Armada, la Marina de 2 países. La historia lo demuestra. En las grandes contiendas navales de todos los tiempos, si un barco, un buque, hundía a otro y quedaban algunos sobrevivientes flotando, no los podían rematar. Eso era un crimen de guerra. Y esto es lo que se hizo. Ahora Trump se lava las manos. ¿Qué dice Trump? No, yo no sabía nada. No sabía nada. A mí nadie me preguntó, nadie me consultó. Y luego Hegseth, ¿qué hace Hegseth? Hegseth se lava las manos también. Dice, no, yo no di la orden de rematar a los sobrevivientes. Yo no le creo. Clarify something that you had said on Sunday regarding the boat strikes near Venezuela. You had said that you didn't know if the second strike on that one boat had happened, but you wouldn't have wanted it. Now that your administration has acknowledged that it happened, do you support that second strike? And Mr. Secretary, I want to clarify something you had said in an interview back in September, I believe on Fox News. You said that you had watched that strike live on television. In real time, did you know that there were survivors after the initial strike? Muy buenas preguntas, ¿no? Hegseth estaba en el Pentágono viendo en vivo y en directo el operativo de lanzar cohetes, bombas, misiles contra la narcolancha, ¿no? Como si la narcolancha fuera una amenaza a este país. Ni siquiera venía a este país. Iba de Venezuela a Trinidad. Cuando la droga va a Trinidad es que va después a Europa. Y no es que la narcolancha estaba emboscando o atacando a un buque de guerra de Estados Unidos, no. Y aún si hubiera sido así, tampoco puede rematar a los sobrevivientes. La narcolancha iba a Trinidad. Y Hegseth estaba viendo todo en vivo y en directo. ¿Ustedes creen? Yo no creo. Que el almirante Bradley decide ante sí mismo liquidar, rematar a los 2 sobrevivientes sin pedirle autorización a Hegseth. ¿Qué dice Trump? No, yo no sabía nada de ese segundo ataque, no tenía la menor idea. Se lava las manos. Porque tarde o temprano la justicia le va a caer encima a Hegseth. As far as the attack is concerned, I didn't, I still haven't gotten a lot of information because I rely on Pete. But to me, it was an attack. It wasn't 1 strike, 2 strikes, 3 strikes. Somebody asked me a question about the second strike. I didn't know about the second strike. I didn't know anything about people. I wasn't involved in it. I knew they took out a boat. But I would say this, they had a strike. I hear the gentleman that was in charge of that is extraordinary. He's an extraordinary person. I'll let Pete speak about him. But Pete was satisfied. Pete didn't know about second attack having to do with 2 people. Bueno, yo le creo a Trump que no le consultaron que había que rematar o no a los 2 sobrevivientes. Le creo. Yo creo que sí le consultaron si debían disparar en primer lugar a la narcolancha, ¿no es cierto? De todas maneras, Hegseth le dijo, bueno, hay una narcolancha que va en dirección este a Trinidad. ¿Disparamos o no disparamos? Seguramente Trump dijo, disparen. Sí, hasta ahí. Bueno, ya. No estaba en aguas territoriales de Estados Unidos tampoco. No se dirigía a Estados Unidos. Bueno, Trump autorizó el primer bombardeo. Trump dice que no sabía del segundo ataque, que remató a los 2 sobrevivientes. ¿Qué hace Hegseth? Él dice, yo estaba viendo todo, pero una vez que vi que ya habían disparado las primeras bombas, me fui seguro pues a la cafetería, ¿no? O al baño a echarse un fijador, a peinarse, a verse si está bien guapo, ¿no? Y entonces le echa la culpa al almirante Bradley. Es increíble. Lo que están haciendo Trump y su secretario de Defensa es protegiéndose cobardemente y encontrando un chivo expiatorio en el almirante. Cartels, and I wish everybody could be in the room watching our professionals.
are professionals like Mitch Bradley, Admiral Mitch Bradley, and others at JSOC and SOCOM and other commanders. The deliberative process, the detail, the rigorous, the intel, the legal, the evidence-based way that we're able to, with sources and methods that we can't reveal here, that make sure that every one of those drug boats is tied to a designated terrorist organization. We know who's on it, what they're doing, what they're carrying. All these white bales are not Christmas gifts from Santa. This is drugs running on four-motor fast boats or submarines that we've also struck. No one's fishing on a submarine. And I have empowered them to make that call. Por supuesto, ya sabemos cuál es el récord personal de este sujeto de Hegseth. Yo no le creo nada. Le creo más al almirante, pero claro, el almirante no puede decir nada. ¿Qué va a decir el almirante? Yo creo que al almirante le da la orden de hacer un primer ataque y si pasa una hora o más de una hora viendo que hay dos sobrevivientes que claman, que ruegan auxilio, ¿ustedes creen, es razonable, es de sentido común pensar que el almirante toma por sí mismo, ante su conciencia, la decisión de rematar a los dos sobrevivientes sin consultarle a su jefe, a su superior inmediato, que es el secretario de guerra? Desde luego que el almirante no va a tomar una decisión tan riesgosa. El almirante sabe, porque es un militar en activo, sabe que si tú rematas a dos sobrevivientes cometes un crimen de guerra. Entonces, yo estoy seguro, más todavía si el secretario de Defensa, Hegseth, había ya regresado del baño después de echarse gomina y de peinarse, ¿no? Y yo creo que le deben haber hecho la consulta. La consulta no dura más de 30 segundos. Hay dos sobrevivientes, ¿los rescatamos o los matamos? Y entonces seguramente Hegseth dijo, los matamos, ¿no? Pero claro, ahora él dice, no, yo solo le di la orden inicial de hundan la narcolancha y después ya me tuve que ir a otras reuniones. Sí, cómo no. Now, the first couple of strikes, as you would, as any leader would want, you want to own that responsibility. So I said, I'm going to be the one to make the call after getting all the information and make sure it's the right strike. That was September 2nd. There's a lot of intelligence that goes into that, building that case and understanding that, a lot of people providing information. I watched that first strike live. As you can imagine, at the Department of War, we got a lot of things to do. So I didn't stick around for the hour and 2 hours, whatever, where all the sensitive site exploitation digitally occurs. So I moved on to my next meeting. A couple of hours later, I learned that that commander had made which he had the complete authority to do, and by the way, Admiral Bradley made the correct decision to ultimately sink the boat and eliminate the threat. He sunk the boat, and eliminated the threat. No le creo. Está mintiendo. Él dice que vio el primer ataque y se fue a otras reuniones. Bueno, a lo mejor se fue a otras reuniones, pero incluso estando en otra reunión, si entra una llamada del almirante Bradley para consultarle, rescatamos o no a los sobrevivientes, se la pasan. Eso es importante. Era el primer ataque a una narcolancha, el primero. Entonces, por eso es que no quisieron rescatar sobrevivientes. Porque además era un enredo, un problema legal, seguramente eran venezolanos y etcétera. Entonces, lo que está diciendo Hegseth es el almirante tomó la decisión de rematarlos. Esto es lo que está diciendo, ¿no? A mí ya no me volvieron a llamar, yo estaba muy ocupado en otras reuniones. Y luego añade un poco para matizar, ¿no? Pero yo apruebo lo que ordenó el almirante. Yo apruebo que los hayan rematado. Bueno, o sea que él dice que no dio la orden para cometer el crimen de guerra, pero que simpatiza con el crimen de guerra, que aprueba el crimen de guerra. Bueno, si a posteriori él, sin haber dado la orden, aprueba el crimen de guerra, es que probablemente dio la orden del crimen de guerra, ¿no es cierto? A buen entendedor, pocas palabras. Entonces ahora dice, bueno, el almirante tomó esa decisión. Qué gran patriota el almirante, ¿cómo lo queremos? Hay que hacerle un monumento. Yo lo respaldo al almirante. Sí, claro, claro. Pero ya lo están poniendo a él como chivo expiatorio en caso de que la justicia diga quién tomó la orden de matar a los sobrevivientes. And it was the right call. We have his back. And the American people are safer because narco-terrorists know you can't bring drugs through the water and eventually on land if necessary to the American people. We will eliminate that threat, and we're proud to do it. So you didn't see any survivors, to be clear, after that first strike?
I did not personally see survivors, but I stand, because the thing was on fire. It was exploded and fire and smoke. You can't see anything. You got digital. This is called the fog of war. O sea, él ve que disparan contra la narcolancha. ¿Es creíble que él no pregunte, ¿todos muertos? ¿Hay sobrevivientes? Lógicamente preguntaría, ¿no? Y si no pregunta, la otra parte, o sea, el almirante le dice, hay 2 sobrevivientes, ¿qué hacemos? Pero Hegseth dice que no, que él ya vio que explotó la lancha y que ya no se interesó por el resto. Difícil de creer, ¿no? Porque era un operativo importante. Y que se fue a otras reuniones y se distrajo, ya no, la verdad que si había o no sobrevivientes, ya el almirante tenía que atender ese asunto. Y luego dice, eliminamos una amenaza. A ver, esos 2 pobres narcotraficantes, muchachos, desesperados por ganarse un dinero menor, $500, $1.000, no les pagaban más a esos pescadores venezolanos por llevar cocaína a Trinidad. No es que eran narcos poderosos, no eran narcos poderosos. Esos 2 muchachos, malheridos, flotando, tratando de sobrevivir, pidiendo clemencia, ¿eran una amenaza a Estados Unidos? Por favor, no era ninguna amenaza a Estados Unidos, ninguna. Ya la narcolancha había sido destruida, hundida, etcétera, ¿no? Entonces no era una amenaza ni a Estados Unidos, ni a la seguridad, ni al bienestar, ni una amenaza de nada. Los podrían haber rescatado, salvado las vidas de esos 2 jóvenes. Y si eran narcotraficantes, bueno, los traen aquí, los juzgan y los meten a la cárcel. Yo no estoy defendiendo a los narcotraficantes, pero hay reglas éticas en los conflictos armados. Y si esta es una guerra contra el narcotráfico, y hay 2 muchachitos ahí flotando en el océano, malheridos, y piden que sean rescatados, ¿cómo los vas a rematar a sangre fría? No. Y entonces ahora el presidente y su valiente, corajudo secretario de guerra dicen, no, yo no di la orden, no, yo tampoco. ¿Quién fue? Fue el almirante. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Muy bien. Entonces, ahora resulta que Trump no ordenó rematar a los 2 sobrevivientes de la narcolancha hundida el 2 de septiembre cerca de las costas de Trinidad. Resulta que su secretario de guerra, Hegseth, tampoco dio la orden de rematarlos. Ambos culpan, y al mismo tiempo lo elogian, al almirante Frank Bradley. Pero luego Hegseth culpa también a la prensa. O sea, nosotros los periodistas tenemos la culpa. Nosotros. Dice, ustedes que están sentados en sus escritorios con aire acondicionado, y siembran falsedades en la prensa. This is what you in the press don't understand. You sit in your air-conditioned offices or up on Capitol Hill and you nitpick and you plant fake stories in the Washington Post about kill everybody, phrases on anonymous sources not based in anything, not based in any truth at all. And then you want to throw out really irresponsible terms about American heroes, about the judgment that they made. I wrote a whole book on this topic because of what politicians and the press does to warfighters. President Trump has empowered commanders to do what is necessary, which is dark and difficult things in the dead of night on behalf of the American people. We support them, and we will stop the poisoning of the American people. Demagogia, zarandajas, pamplinas. Gracias a la prensa, en este caso el Washington Post, hemos sabido, porque esto no lo reveló el gobierno de Trump, que en esa primera narcolancha hundida el 2 de septiembre quedaron 2 sobrevivientes flotando en el océano más de 1 hora y luego fueron rematados. Este es un hallazgo de la prensa independiente. La prensa, la verdadera buena prensa, no es adulona al poder de turno. Esto no lo ha revelado el secretario, ni el presidente, ni el almirante, ¿no? Ellos no han dicho la verdad. Queremos decirles que hubo un primer ataque, quedaron 2 muchachos flotando y luego los rematamos. No, ellos no han dicho la verdad. La prensa, el Washington Post, publica la primicia. Y eso
motiva la investigación del Congreso y obliga al señor secretario de Guerra a confesar que efectivamente quedaron 2 sobrevivientes. Pero entonces no es que la prensa miente, no, al contrario. La prensa pilla con la guardia baja, habiendo cometido un crimen de guerra, a este inefable señor. Luego Trump sale con el argumento peregrino de que por cada narcolancha que hunde salva, no sé, 100.000 vidas, 200.000 vidas en Estados Unidos. No tiene ningún sentido, ningún sentido. La mayor parte de la gente que muere por sobredosis en este país, y no son más de 100.000 al año, mueren por consumir fentanilo, no cocaína. Venezuela no exporta, no ha exportado nunca fentanilo, solo cocaína. Y por último, la gente que consume fentanilo o cocaína, si son adultos y viven en este país, no los obliga a nadie. Quiero decir, si alguien hubiera hipotéticamente consumido la cocaína que iba en esa narcolancha, aquí en Estados Unidos, vamos a suponer que llegaba a Trinidad y de Trinidad no la despachaban a Europa, la enviaban aquí a Estados Unidos y luego alguien, un cocainómano, tomaba tantos gramos de esa misma cocaína y se moría de un infarto, le reventaba el corazón. ¿Es razonable decir que los muchachos de la narcolancha mataron al cocainómano? No, ¿verdad? ¿Quién mató al cocainómano? Bueno, se mató él mismo. Nadie lo obligaba a aspirar cocaína. Él dijo, yo quiero seguir aspirando cocaína. ¿Te puedes morir? No me importa, me encanta. Soy adicto, no quiero rehabilitarme. Traiga más cocaína, aspira la cocaína libremente y se muere. Bueno, pues se mató él. Él eligió morir de una sobredosis de cocaína. No es que si la narcolancha llegaba al destino, hemos salvado vidas. Eso es un cuento chino. Secretary, on the second strike, you said it happened more than an hour after the first. Did I hear it correctly? I couldn't tell you the exact amount of time. Minutes, or you went off the room, is what you're saying. I already stated my answer quite clearly. So remember this, we lost last year, I think it was more than that, but you know, people don't like saying it because they always said 100,000, 115,000, numbers we've been hearing for years. So we lost last year more than 200,000 people, dead people, ruined families beyond the 200,000. And those 200,000, that family will never be the same. But these people have killed over 200,000 people, actually killed over 200,000 people last year. And those numbers are down. Bueno, yo no lo veo así. Yo creo que el que produce la droga y la exporta y consigue que llegue a Estados Unidos no es responsable de la decisión individual que toma cada ciudadano adulto si desea intoxicarse con tal o cual droga, consciente de que esa intoxicación podría provocar su muerte. Quiero decir que si un ciudadano o residente en este país, adulto, decide libremente drogarse con fentanilo, con cocaína, con otras drogas, debería calcular que esto le puede costar la vida, ¿no? Si al final le cuesta la vida, no es que el narcotraficante lo asesinó, no. Porque el narcotraficante no le metió a la fuerza, a las bravas, la droga, ¿no? En el organismo. Es que esa persona hizo un cálculo erróneo y provocó o propició su muerte. A propósito de salud, Trump dice que está mejor que nunca y más alerta que nunca. I'll let you know when there's something wrong. There will be someday. That's going to happen to all of us. But right now, I think I'm sharper than I was 25 years ago. But who the hell knows? By the way, I took my physical. I got all A's, everything. But they said to me, would you like to take a cognitive test? I said, is it hard? They said, yes. I said, well, I'm a very smart person. Who was the last president to take one? No president has ever agreed to take one. En cuanto al costo de la vida, el presidente dijo que estamos en el mejor de los mundos porque todo está bajando de precio. Now for energy, but for gasoline are really low. Electricity's coming down. And when that comes down, everything comes down. But the word affordability is a Democrat scam.
they say it and then they go into the next subject. And everyone thinks, oh, they had lower prices. No, they had the worst inflation in the history of our country. Now, some people will correct me because they always love to correct me, even though I'm right about everything. But some people like to correct me and they say 48 years. I say it's not 48 years, it's much more. But they say it's the worst inflation that we've had in 48 years. I say ever. But whether it's 48 years or ever, it's pretty bad. We had the worst inflation that we've ever had. Since last January, we've stopped inflation in its tracks. Sí, con Biden la inflación llegó a un nivel bien alto, eso es verdad, pero no es menos cierto que Trump era parcialmente responsable porque en su primera administración se regaló muchísimo dinero, cheques firmados por él mismo, como si fuera su plata, ¿no? Y eso provocó la inflación desusadamente alta. Lo cierto es que Trump dice que ahora la gasolina está baratísima y en mi experiencia no es así. But we have 20 states that are now selling gasoline at less than the $2.75. Think of that, $2.75. And it was at $5 under Sleepy Joe. Grocery prices are down with the cost of Thanksgiving turkey this year down 33%. It was lower than 33% lower than under the Biden administration. Egg prices are way down 86%. Thank you. And mortgage rates, despite the fact that we have an incompetent chairman of the Fed, are real dope. Luego el presidente descubre que Colombia está produciendo cocaína. Menudo hallazgo, ¿no? Mentioned potential land strikes. Can you elaborate anything on that? Yeah, I'll elaborate. If they come in through a certain country or any country, or if we think they're building mills for whether it's fentanyl or cocaine. I hear Colombia, the country of Colombia, is making cocaine. They have cocaine manufacturing plants, okay? And then they sell us their cocaine. We appreciate that very much. But yeah, anybody that's doing that and selling it into our country is subject to attack. So not necessarily just Venezuela? No, not just Venezuela, no. O sea que amenaza con atacar a los laboratorios de cocaína en Colombia. No creo que lo haga. Sobre Venezuela, que también Trump hace toda suerte de severas amenazas, dijo lo siguiente. Venezuela's been very bad. Venezuela's been really bad in something else, probably worse than most, but a lot of other people do it too. They would send murderers into our country. They would empty their jails into our country. They sent people into our country that we don't want. They sent their drug dealers and their drug people into our country. They sent people from their mental institutions into our country, and we're getting them out. Maduro le responde a Trump así. No queremos la paz de los esclavos, ni queremos la paz de las colonias. Colonia, nunca. Esclavos, jamás. Yo les juro a ustedes lealtad absoluta hasta más allá de los tiempos que podamos nosotros vivir esta historia hermosa y heroica. Tengan la seguridad que jamás les fallaré, jamás, nunca, jamás. Bueno, el viernes 21 de noviembre Trump habló telefónicamente con Maduro, le dijo tienes una semana para irte, si no te vas por las buenas te vamos a expulsar del poder por las malas. Ese ultimátum se cumplió el viernes pasado, 28 de noviembre. Maduro no se fue, no se asustó, se quedó y entonces por eso ahora está envalentonado. Una pausa y ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Hoy en su larga conversación con la prensa, el presidente Trump dijo algunas cosas bastante severas, ponzoñosas, venenosas, contra la congresista Omar. Esta señora nació en Somalia y cuando era una niña su familia la trajo aquí a Estados Unidos. Y como muchos inmigrantes de ese país africano, Somalia,
vive en el estado de Minnesota, en la ciudad de Minneapolis. Bueno, supongo que entre Minneapolis y Washington, D.C., donde es congresista, representante de Minnesota. Trump dice que es una muy mala persona la congresista opositora Omar y que odia a los judíos. And when I see somebody like Ilhan Omar, who I don't know at all, but I always watch her for years, I've watched her complain about our Constitution, how she's being treated badly. Our Constitution, the United States of America, is a bad place. Hates everybody, hates Jewish people, hates everybody. And I think she's an incompetent person. She's a real terrible person. No creo que juzgue a todo el mundo, ¿no? Y quiero decir que odia a todo el mundo, ¿no? No creo. Yo no voy a salir a defender a la señora congresista Omar, no la conozco, no la voy a conocer, seguramente discrepo de la mayor parte de sus ideas. Pero atacarla por su origen étnico, por su nacionalidad primera, que era la de Somalia, es un golpe bajo, es un golpe bajo. Entonces Trump pasa de atacar a la congresista nacida en Somalia y luego, enseguida, a continuación, ataca a la cantidad de millares de inmigrantes refugiados de Somalia que viven en ese estado de Minnesota. De paso, también ha atacado al gobernador de Minnesota, al señor Walz, que fue candidato a la vicepresidencia con Kamala Harris. Trump lo ha llamado retardado, ¿no? Que tampoco corresponde atacar de esa manera, dando golpes bajos a un rival político, ¿no? Ni el gobernador es retardado, ni la señora congresista Omar odia a todo el mundo. Y más bien parece que Trump odia a todos los somalíes sin hacer distinciones, y eso no está bien. Ripped off Somalians, ripped off that state for billions of dollars, billions. Every year, billions of dollars, and they contribute nothing. The welfare is like 88%. They contribute nothing. I don't want them in our country, I'll be honest with you, okay? Somebody would say, oh, that's not politically correct. I don't care. I don't want them in our country. Their country's no good for a reason. Their country stinks, and we don't want them in our country. I could say that about other countries, too. Pero yo no sé si Somalia es un país que apesta. Seguramente si tantos somalíes se han ido de Somalia y ahora viven en el estado de Minnesota es porque querían vivir una vida mejor. Pero la prensa informa que la mayor parte de los somalíes en ese estado de Minnesota son emprendedores y abren pequeños negocios y trabajan y tratan de ganarse la vida honradamente. No son los buenos para nada, ceros a la izquierda, holgazanes, perezosos que describe Trump. Los habrá también, pero estos son una minoría. Los somalíes en Minneapolis tienen fama de ser emprendedores y de abrir pequeños negocios, pequeños comercios. No corresponde decir que son basura. No corresponde decir que la congresista nacida en Somalia de apellido Omar es una basura. No corresponde decir que los amigos de la congresista son basura. El presidente de la nación, el presidente de la República no puede hablar en esos términos contra el gentilicio, contra la nacionalidad entera de un país, por muy pobre que sea ese país. Es una barbaridad decir esto. I don't know if people mind me saying that, but I'm saying it. We could go one way or the other, and we're going to go the wrong way if we keep taking in garbage into our country. Ilhan Omar is garbage. She's garbage. Her friends are garbage. These aren't people that work. These aren't people that say, let's go, come on, let's make this place great. These are people that do nothing but complain. They complained. And from where they came from, they got nothing. A mí me parece que es altamente preocupante que el jefe de Estado, el presidente de la República, diga que una congresista opositora es una basura y que los inmigrantes de ese país africano son todos una basura, ¿no?
me parece que es verdaderamente inquietante. Ya regresamos. Y luego está el más malo de todos los malos, que es el dictador ruso Putin, ¿no? Con su habitual postura de matón, con su acostumbrado amor a la guerra, con su insaciable apetito por derramar sangre inocente, Putin dice, Europa quiere la guerra con Rusia, pues guerra tendrá, estamos listos, comenzamos cuando quieran. Собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем? Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, что очень быстро, это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так? Чтобы, понятно, да? Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться. Dice que con Ucrania Rusia actúa de una forma muy quirúrgica y cuidadosa. ¿Les parece? ¿Les parece que la invasión rusa en Ucrania ha sido cuidadosa? ¿Les parece que Putin es cuidadoso cuando dispara drones contra edificios residenciales, matando a un montón de gente inocente? Dice, no, con Ucrania somos muy cuidadosos, somos quirúrgicos. Quirúrgicos, te opera no con un bisturí, te opera con un hacha, quirúrgico. Luego dice, continúan nuestras operaciones especiales en Ucrania, estamos avanzando. No es una operación militar, es una guerra de invasión. Российская Федерация уверенно удерживает инициативу и продолжает выполнение задач специальной военной операции. Наступление российских войск идет практически на всех направлениях. Также можно констатировать, что уничтожение формирования противника, окруженных на левом берегу реки Оскол, идет планомерно. Отмечаю также эффективные действия соединений и воинских частей группировок «Центр» по освобождению города Красноармейск. Es un sujeto que no cree en la democracia, en la libertad, en los derechos humanos, que ha nacido para la guerra, que encuentra su destino haciendo la guerra, ¿no? Increíble. El Papa, hecho de una madera noble, medio peruano, por cierto, le pide a Trump dialogar con Maduro, nada de cosas militares contra Maduro, dialogar con Maduro. De vuelta a Roma, el Papa León XIV ha hablado en el avión con los medios sobre varios conflictos. Es mejor dialogar, incluso presionar económicamente al país antes que invadirlo. Ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo el territorio de Venezuela. Comentaba respecto a las amenazas de Trump a Maduro sobre la guerra en Ucrania. Ha subrayado que Italia podría ser un buen intermediario entre Moscú, Kiev y Estados Unidos para conseguir la paz. El Papa dice que se tiene que calmar la situación en Venezuela. Sobre Venezuela, a nivel de la conferencia episcopal, con el nuncio, estamos buscando maneras para calmar la situación, buscar sobre todo el bien del pueblo, porque tantas veces quien sufre en esas situaciones es el pueblo, no son las autoridades. Las voces que vienen de Estados Unidos cambian con cierta frecuencia a veces. Hay que ver. Por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono de los dos presidentes. Al otro lado hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo el territorio de Venezuela. O sea que el Papa quiere que Trump y Maduro sigan conversando y se hagan amigos, ¿no?
Yo discrepo respetuosamente de su santidad. Ya regresamos. Para terminar, después de que el presidente Trump llamara retardado al gobernador de Minnesota solo porque este es del partido opositor, del Partido Demócrata, el congresista republicano Mike Johnson, dijo que él no habría usado esa palabra. But specifically, what are your thoughts about President Trump calling Governor Walz retarded? Well, look, that's not the word that I would choose. I think his reaction was probably a spontaneous one to the enormous amount of fraud that was announced there. We're thinking it may be, it could be $2 billion. Muy bien, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Con suerte estaremos aquí mañana. Muy buenas noches. Hasta mañana.